¿Crees que en las montañas de los Apalaches la gente solo desayunaba cereales de caja y comida instantánea? Nada más lejos de la realidad. Allí, en las cocinas humildes de los 70, nacieron desayunos tan ingeniosos como sabrosos, capaces de contar la historia de un pueblo entero en cada bocado. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Galletas Kadhiat. Estas galletas enormes de caída libre recibían su nombre por ser tan grandes como la cabeza de un gato adulto, y eran la base de todo desayuno apalachiano que se preciara a principios de los 70. Las mujeres de montaña mezclaban harina, manteca de cerdo, suero de leche y una pizca de levadura química con las manos, solo lo justo. Sobreamasar significaba galletas correosas, y eso era imperdonable. Arrancaban puñados de masa, los formaban sin esmero y los dejaban caer sobre una sartén de hierro colado, engrasada con la grasa del bacon. Horneadas a alta temperatura en horno de leña, salían doradas, con el fondo crujiente y un interior hojaldrado y esponjoso capaz de absorber salsa, mantequilla o melaza de sorgo. En las zonas carboníferas del este de Kentucky, las esposas de los mineros preparaban estas galletas antes del amanecer y guardaban algunas de sobra en los cubos del almuerzo para los turnos bajo tierra. No eran delicadas galletitas de té. Eran contundentes, saciaban y estaban pensadas para calmar el hambre afilada por el trabajo físico duro. Hoy muchos restaurantes sureños cobran un precio premium por unas Kadhiat Biscuits auténticas, pero entonces no eran más que un martes cualquiera en la montaña. Antes de pasar al siguiente plato, no olvides suscribirte al canal para los próximos videos. Joecaques. Los joecaques deben su nombre a que se cocinaban sobre la pala plana de una azada, sostenida al calor del fuego. Ya en los 70, la mayoría usaba sartenes de hierro en su lugar. Eran tortitas sencillas de maíz, harina de maíz, agua o suero de leche, sal y a veces un huevo batido para ligar una masa espesa. La clave era calentar la sartén con grasa de bacon hasta que humeara antes de verter la masa, para lograr esos bordes crujientes y rendados que contrastaban con el centro tierno. Cada joecaque se hacía rápido, dorándose hasta formar una corteza que crujía al morder. En las zonas tabaqueras de Tennessee, los jornaleros las comían de pie antes de salir al amanecer hacia los campos, a menudo coronadas solo con mantequilla y un hilo de sorgo. Las familias humildes agradecían que los joecaques pidieran lo mínimo. Cuando el dinero escaseaba y la despensa estaba casi vacía, bastaba con tener harina de maíz para seguir desayunando. No eran elegantes, pero sí llenaban, costaban poco y entroncaban con siglos de tradición agrícola sureña que sobrevivió a la industrialización y a la irrupción de los productos de conveniencia. Salsa de chocolate con galletas. Suena a postre, pero la salsa de chocolate era asunto serio en los desayunos de los Ozarks y las estribaciones apalachianas a principios de los 70. Se hacía en sartén de hierro mezclando harina, cacao en polvo, azúcar y leche hasta obtener una salsa espesa, de textura similar a un pudding ligero, que se vertía en caliente sobre galletas abiertas. Era dulce, pero no empalagosa. El cacao solía ser el básico sin azúcar de Hershey, nada fino ni europeo. A los niños les enloquecía, y muchas madres lo justificaban porque, con galletas, aquello contaba como comida de verdad. En la Arkansas rural, era una tradición de los sábados, cuando las familias podían permitirse un poco de azúcar y cacao. La salsa caliente se filtraba entre las capas de la galleta, creando una mezcla de texturas. La tapa crujiente con un fondo ablandado y empapado de chocolate. Los gastrónomos modernos lo redescubren como comfort food sureña curiosa, pero para las familias de montaña era lo que se preparaba cuando los críos necesitaban algo especial en una mañana fría. Gachas de maíz fritas. Las sobras de gachas de maíz de la cena se convertían en oro para el desayuno cuando se cortaban en rebanadas gruesas y se freían hasta quedar crujientes en grasa de bacon. El proceso empezaba la noche anterior. Cocer harina de maíz con agua y sal hasta un puré espeso y verterlo en un molde para que solidificara. Por la mañana había un pan firme que se cortaba limpio, como pan de molde. Esas lonchas iban a una sartén de hierro humeante, donde se doraban hasta lograr una corteza crujiente y dorada mientras el interior seguía cremoso.
En las regiones carboníferas de Virginia Occidental, las esposas de los mineros las servían con huevos fritos encima, dejando que la yema bañara las rebanadas crujientes. Algunas familias las tomaban con melaza de sorgo o compota de manzana casera. Otras salpimentadas en versión salada. Era la quinta esencia de la austeridad de montaña. No se tiraba nada. La cena de ayer se transformaba en el desayuno de hoy con una sartén caliente y un poco de grasa. El contraste entre el exterior chisporroteante y el interior suave lo hacía más satisfactorio de lo que cabría esperar de un origen tan humilde y de solo 3 ingredientes. Salsa de tomate sobre galletas. Cuando los huertos de montaña rebosaban de tomates a finales del verano, la salsa de tomate para desayunar se convertía en un básico que acompañaba a las familias hasta el otoño. Se empezaba con la grasa del bacon en una sartén de hierro, se añadía harina para hacer un roux y después tomates en conserva casera con su jugo, removiendo hasta que espesara en una salsa de tono rojo rosado. Algunas cocineras añadían una pizca de azúcar para recortar la acidez. Otras la preferían viva y punzante. El resultado, una salsa salada y ligeramente dulce con trocitos de tomate, sazonada con poco más que sal y pimienta negra. En las zonas tabaqueras de Carolina del Norte, estuvo en las mesas de desayuno durante toda la década de 1970, sobre todo cuando la carne escaseaba o el dinero no llegaba. Servida a cucharones sobre galletas recién hechas, llenaba el estómago costando casi nada más allá del trabajo de enlatar los tomates el verano anterior. Tenía ese punto reconfortante del sabor familiar del tomate en un formato inesperado para la mañana. Hoy, los restaurantes de campo a mesa la sirven como cocina sureña de herencia, pero para las familias de montaña era simplemente aprovechar lo que el huerto daba. Si disfrutas viajando al pasado conmigo y descubriendo sabores que el tiempo casi olvidó, dale like al vídeo y suscríbete para no perderte las próximas historias que nos esperan en Viento del Oeste. Corn pone con mantequilla dorada. El corn pone era el primo más denso y contundente del hoe cake, formado a mano en óvalos gruesos en lugar de verterse como tortitas finas. La masa era más espesa, casi una masa en toda regla, hecha solo con harina de maíz, sal y el agua o suero de leche necesario para ligarla. Se moldeaba con las manos húmedas para que no se pegara y se freía en abundante grasa de bacon o mantequilla hasta que quedaba con una corteza oscura, casi quemada. Por dentro seguía húmedo y granuloso, con ese sabor a maíz inconfundible que lo dominaba todo. La mantequilla de la sartén no era mantequilla sin más. Eran los pozos tostados y avellanados que quedaban tras freír con mantequilla, mezclados con mantequilla fresca y a veces miel o melaza. En los valles de Kentucky, el corn pone era el desayuno de las familias que no podían permitirse harina de trigo para galletas. Se comía caliente, abierto, con esa mantequilla dorada colándose por cada oquedad. La textura era más compacta que el pan de maíz, casi arenosa y muy masticable. Era comida de supervivencia elevada por la técnica y la tradición. Una prueba de que los ingredientes más pobres podían crear un desayuno por el que valía la pena levantarse en 1972. Pan de maíz con agua caliente. El hot water cornbread era el desayuno de emergencia cuando no había absolutamente nada más. Solo harina de maíz, agua hirviendo y sal. El agua hirviendo cocía ligeramente la harina antes de freírla, creando una textura imposible de conseguir de otro modo. Se vertía el agua a borbotones sobre la harina y la sal, se removía hasta una pasta espesa, se formaban pequeñas tortas y se dejaban caer en una sartén con al menos 1 centímetro de grasa bien caliente. Se aplastaban un poco con la espátula y se freían hasta que el exterior quedaba extremadamente crujiente y casi ampollado. Por dentro se mantenían húmedas y cremosas, con un sabor a maíz intenso. En las cuencas mineras apalachianas de los primeros 70, en épocas de vacas flacas, esto aparecía en las mesas cuando no se podían pagar huevos, leche ni harina de trigo. La clave era la temperatura de la grasa. Si estaba templada, absorbían aceite y se volvían correosas. Si estaba lo bastante caliente, se sellaban al instante con esa costra crujiente. Comidas aún humeantes, eran adictivas pese a su simplicidad. Los cronistas culinarios modernos las llaman rústicas y auténticas, pero se pierden el punto.
Era lo que se hacía cuando el sueldo aún no había llegado. Bocadillo de mortadela frita con huevo. Mientras en los suburbios comían la mortadela fría de un paquete, la gente del campo en los primeros 70 conocía el secreto. Freírla la transformaba por completo. Se cortaba casi de 1 centímetro de grosor y se le hacían cortes en los bordes para que no se encorvara. Luego a la sartén de hierro bien caliente. La mortadela se abombaba, se doraban los cantos hasta quedar crujientes y caramelizados, y el interior seguía jugoso, soltando su grasa salada y ahumada en la sartén. En esa grasa perfumada se cascaban los huevos, friéndolos hasta que los bordes quedaban finos y crujientes. Todo iba entre 2 rebanadas de pan blanco, mejor si quedaban aplastadas, para que la yema atravesara ambos lados. En Tennessee y Kentucky, era el ritual de los sábados tras una semana de trabajo en la granja. La mortadela era barata. La buena, cortada gruesa, se conseguía en la carnicería por unas pocas monedas. Esa suma de mortadela crujiente, yema líquida y pan empapado en grasa creaba algo mayor que la suma de sus partes. Ni los bocadillos artesanos de hoy alcanzan la satisfacción de este desayuno obrero que costaba quizá 50 centavos. Pan de maíz con leche. No era una técnica, era una comida. Así de simple. Migas de pan de maíz en un vaso de suero o de leche fresca eran desayuno, comida o cena para muchas familias pobres en los Apalaches a principios de los 70. Se tomaba el pan de maíz sobrante de la cena anterior, se desmigaba en un vaso o cuenco y se cubría con leche fría hasta que las migas flotaban. Algunos añadían azúcar o miel. Otros lo comían tal cual, dejando que el pan absorbiera la leche hasta volverse suave, casi una papilla. En los pueblos carboníferos del este de Kentucky, los niños tomaban esto antes de ir a la escuela mientras sus padres desayunaban galletas Casead. A los críos les tocaba el desayuno más barato. Había algo curiosamente placentero en la progresión de texturas. Empezaba crujiente y poco a poco se volvía un puré dulce y maicero. Los mayores que crecieron durante la depresión no lo dejaron ni cuando pudieron costear algo mejor, porque les sabía a infancia y a tiempos más sencillos. Hoy, muchos nutricionistas aplaudirían la combinación de cereal integral y lácteo, pero las familias de montaña solo sabían que llenaba barrigas vacías de manera barata y completa. Pastelitos de sémola frita. Las sobras de sémola también tenían segunda vida en forma de grit cakes fritos. Otro ejemplo de la economía de montaña, convertir la cena de ayer, desayuno de hoy. Tras cocer la sémola con agua, sal y quizá algo de mantequilla, se vertía caliente en un molde de barra y se dejaba en frío toda la noche. Por la mañana estaba firme y se podía cortar en losas de 1,5 centímetros. Esas rebanadas se freían en grasa de bacon en una sartén de hierro hasta dorar ambas caras, logrando una corteza crujiente y un interior cremoso. El contraste lo era todo. Esa superficie que cruje dando paso a una suavidad con sabor a maíz. En la Low Country de Carolina del Sur se coronaban con huevos fritos y jamón de campo, dejando que la yema bañara la sémola. Algunos los tomaban con sirope o melaza a modo de tortitas. Otros salpimentados. Encarnaban el principio de que nada se tiraba. Cada sobra tenía potencial de transformación. La clave, que la sémola quedara lo bastante firme para cortarla limpia y que la sartén estuviera lo bastante caliente para formar costras sin chupar grasa. Manzanas fritas con galletas. Cuando llegaba septiembre y los manzanos de la montaña se cargaban de fruto, las manzanas fritas se convertían en un desayuno recurrente que se alargaba durante todo el invierno. Se cortaban gruesas, con piel, y se freían en mantequilla o grasa de bacon en sartén de hierro hasta caramelizar y dorar. Se añadía azúcar moreno o blanco, una pizca de canela y a veces un chorrito de agua para formar una salsa almibarada. Las manzanas ablandaban sin deshacerse, quedando tiernas y dulces con bordes algo crujientes. Todo aquello se servía sobre galletas abiertas, dejando que el jarabe de manzana se colara entre las capas. En Carolina del Norte fue una presencia habitual en los desayunos de domingo a principios de los 70, especialmente cuando las familias habían trabajado en los huertos toda la semana. La combinación de galletas mantecosas y manzana dulce era especial. Ni postre ni desayuno, pero perfecto para ambos.
Algunas familias añadían pasas. Otras lo mantenían en pura manzana. Era uno de esos platos en los que incluso los más humildes podían crear algo que se sentía lujoso, porque las manzanas crecían silvestres o en casi cualquier traspatio de la montaña. Sémola con salsa red eye. Verter salsa red eye sobre un cuenco de sémola humeante creaba uno de los desayunos más marcadamente apalachianos. Amargo, salado, ahumado y totalmente adictivo una vez se le cogía el gusto. La sémola debía estar bien hecha. No instantánea, sino de grano de piedra, cocida lentamente con agua y sal hasta una crema lo bastante espesa como para sostener una cuchara. Luego la salsa red eye, esa mezcla de café y grasa de jamón que no luce bonita, pero sabe a mañana de campo. La superficie aceitosa marmolaba el blanco de la sémola. Cada cucharada combinaba el maíz suave con la intensidad salina y el amargor del café. En Tennessee y Kentucky, esto daba cuerda a hombres durante turnos enteros en fábricas y granjas. La cafeína de la salsa daba un empujón inicial y la sémola aportaba energía duradera. A los forasteros del norte solía horrorizarles a la primera. Demasiado extraño, demasiado intenso. Pero la gente de montaña, criada con ello, lo ansiaba, entendiendo que hay sabores que se heredan generación tras generación, no que se eligen con la razón. Liver mush, con huevos y sémola. El liver mush era la respuesta de Carolina del Norte al scrapple, una barra hecha de hígado de cerdo, carne de la cabeza, harina de maíz y especias, cocido y prensado hasta quedar sólido. A principios de los 70 se vendía loncheado en cualquier tienda de pueblo en los Piamontes y las zonas de montaña. Cortado grueso y frito en grasa de bacon, formaba una corteza oscura y crujiente, con el interior blando y sabroso. El sabor era claramente a hígado, terroso, mineral y potente, no apto para tímidos. Servido junto a huevos fritos y sémola cremosa, era un desayuno cargado de proteínas para quien necesitaba quemar calorías. A algunos no les entraba el gusto del hígado, pero otros lo ansiaban por su riqueza y profundidad. El truco, freírlo fuerte y rápido para formar costra. Si no, quedaba blando y poco apetecible. En las ciudades textiles de las Carolinas, aparecía en los cubos del almuerzo junto a galletas, marcando identidad regional tanto como un acento. Hoy, los carniceros artesanos lo venden en mercados a precio alto, llamándolo proteína de herencia. En 1972 era simplemente el desayuno barato del martes. Tocino salado con huevos. El salt pork era el bacon del pobre. Panceta curada en sal, sin ahumar. Más barato y fácil de encontrar en las tiendas de los Apalaches. Se cortaba fino, se remojaba un momento en agua para quitar el exceso de sal y se freía en sartén de hierro hasta quedar crujiente. Mientras se cocinaba, soltaba su grasa, perfecta para freír huevos. Tenía un sabor a cerdo más limpio que el bacon, sin ahumado, y una crujencia casi cristalina cuando se hacía bien. Los huevos se freían en esa grasa, hasta que el borde quedaba moreno y rendado. Juntos, con galletas o pan de maíz, era el desayuno del este de Kentucky durante los 70. El tocino salado era intensamente salado, a veces en exceso incluso tras el remojo. Pero esa era la idea, aportar sabor cuando no había otras especias. Y duraba meses sin refrigeración, colgado en los sótanos frescos, envuelto en tela. Era la frugalidad de la depresión persistiendo décadas después, no por nostalgia, sino por necesidad en regiones donde los buenos empleos seguían siendo escasos. Spoon bread. El spoon bread era desayuno de ocasiones especiales, los domingos o cuando venía el pastor, porque requería huevos, leche, mantequilla y harina de maíz, cuando la mayoría de desayunos se apañaban con 1 o 2 ingredientes. Era en esencia un soufflé de maíz, ligero y aireado, horneado en sartén de hierro hasta dorar por arriba y quedar cremoso por dentro. Su nombre venía de la textura, demasiado blando para cortarlo. Había que servirlo a cucharadas, muy caliente. Para hacerlo había que montar claras a punto de nieve y mezclarlas con mimo en una base de harina de maíz, leche y mantequilla antes de hornear. Hecho como toca, subía espectacularmente en el horno, logrando una corteza dorada y un interior casi de crema pastelera. La textura era tan ligera que parecía de nube, con una dulzura sutil a maíz.
En los pueblos de montaña de Virginia era el desayuno de Navidad junto a jamón de campo y salsa red eye. Se comía con más mantequilla derretida por encima o con sirope, como unas tortitas. Era la cocina de montaña en su versión más refinada. Elevar la humilde harina de maíz con técnica hasta algo digno de las grandes ocasiones, demostrando que las cocineras del campo no tenían nada que envidiar a los chefs de la ciudad. Sow belly y huevos fritos. El sow belly era exactamente lo que suena: vientre de cerdo curado en sal. Más barato y graso incluso que el tocino salado, recurso cuando el dinero no alcanzaba. Venía en piezas con una capa de grasa dura que había que cortar fino y freír despacio para rendir. La carne, vetada de grasa, se volvía increíblemente crujiente con una salazón intensísima y un sabor porcino sin filtros. Gran parte de la loncha se derretía en grasa, dejando solo pedacitos tostados. Esos trocitos se comían con huevos fritos hechos en la grasa resultante, y casi siempre con galletas o pan de maíz para absorberlo todo. En los condados más pobres de los Apalaches, durante los baches económicos de principios de los 70, esto era el desayuno cuando no había otra cosa. El sow belly costaba casi nada y daba grasa para cocinar cuando la mantequilla era inalcanzable. Era un desayuno indudablemente graso y pesado, diseñado para alimentar trabajo duro, no para delicadezas. La conciencia de salud moderna lo ha desterrado en gran medida, pero en 1972 simbolizaba supervivencia y apaño. No era cuestión de preferencia, sino de necesidad y tradición. Hamburguesas de salchicha de venado. En las zonas de montaña, donde cazar ciervos seguía siendo forma de vida y no afición, la salchicha de venado era la carne del desayuno durante el otoño y el invierno. Se picaba el venado con grasa de cerdo, ya que por sí solo es demasiado magro, y se aderezaba con salvia, pimienta y sal antes de formar hamburguesas. En sartén de hierro cogían una costra oscura y crujiente, manteniéndose jugosas por dentro, con ese sabor silvestre característico, más intenso que el de la salchicha de cerdo. Sabía a bosque, terrosa, algo agreste y rica de una forma que la carne doméstica no alcanza. En Virginia Occidental y el este de Kentucky, este desayuno demostraba que un hombre podía seguir proveyendo a su familia mediante la caza, manteniendo tradiciones de siglos. Se servía con huevos, galletas y salsa. Preparar la salchicha era casi un acto social. Vecinos reunidos tras la temporada de caza para picar carne, discutir proporciones de 1900 especias y tomar café mientras trabajaban. Era autosuficiencia en estado puro, confiando en caza mayor en vez de carne de supermercado y vinculando a las familias con la tierra de un modo que el carrito de la compra jamás iguala. Salsa sawmill. La sawmill gravy debe su nombre a los campamentos madereros donde se hacía en enormes pérolas para alimentar a cuadrillas enteras de leñadores. Para los 70, cada familia de montaña tenía su propia versión. La base era sencilla: harina dorada en grasa de bacon o en los jugos de salchicha, y leche añadida poco a poco mientras se bate sin parar para evitar grumos. El resultado, una salsa blanca y espesa, muy salpicada de pimienta negra, a veces con migas de salchicha dentro. El sabor era simple pero adictivo: salino, pimientado y rico en grasa de cerdo. Vertida sobre galletas, se absorbía creando capas de sabor y textura imposibles de lograr de otra manera. En los pueblos madereros de Tennessee estuvo a diario en las mesas, alimentando a hombres que se jugaban el pellejo talando. La salsa debía ser lo bastante espesa para aferrarse a la galleta sin escurrir, pero fluida para verter sin esfuerzo. Cada cocinera tenía su punto. Algunas cargaban la pimienta hasta rozar lo picante. Otras la dejaban más suave. Era comida de pobreza elevada a arte, prueba de que los ingredientes más humildes pueden saciar el alma cuando se preparan con pericia y tradición heredada. Tarta de capas de manzana. Ninguna boda de montaña estaba completa sin este monumento comestible a la cooperación comunitaria y a la inventiva apalachiana. No era solo postre. Era arquitectura comestible para alimentar a 50 personas. Nacida en el siglo XIX, cuando el azúcar era caro y difícil de conseguir, esta tarta prescindía del glaseado tradicional. En su lugar usaba manzana deshidratada cocida hasta una pasta especiada que hacía de relleno y de mortero entre capas finas de bizcocho.
Cada invitado traía una capa y la familia de la novia ponía el relleno, hecho con manzana seca cocida lentamente con melaza, canela y a veces un chorrito de moonshine. La tarta se montaba como un rascacielos, con 6, 8 o 12 capas unidas por esa mezcla pegajosa de manzana. Después se envolvía en tela y se dejaba reposar días para que los sabores se fundieran y las capas se ablandaran. El resultado parecía un pico de montaña dulce y sabía a otoño concentrado. Ardilla con dumplings. Cuando las reservas de carne del invierno se agotaban, las familias de montaña recurrían a las abundantes ardillas que poblaban cada hondonada y cada loma. Este plato transformaba caza menor en una comida sustanciosa que alcanzaba para invitados inesperados. Cazar ardillas era un rito de paso para los chicos, y preparar ardilla con dumplings era conocimiento esencial para las esposas de la montaña. Se limpiaban y troceaban 2 o 3 ardillas, se doraban en grasa de bacon hasta coger color y se cubrían con agua, cociéndolas a fuego suave con cebolletas silvestres y hierbas hasta que la carne se desprendía del hueso. Mientras, los dumplings se hacían con harina, sal y el agua o leche justa para una masa firme que se estiraba y cortaba en tiras. Se dejaban caer en el caldo burbujeante de la ardilla, donde se inflaban y absorbían el sabor profundo de la salsa. El plato final presentaba carne tierna en una salsa espesa, salpicada de dumplings, con sabor a puro consuelo. Una olla podía alimentar a una familia durante 2 comidas, lo que lo hacía económico además de delicioso. Sopa de tortuga con pan de maíz. Los arroyos y estanques de montaña ofrecían algo más que agua. Proteína en forma de tortugas mordedoras que podían pesar más de 9 kilos. No era comida de desesperación. La sopa de tortuga se consideraba una delicadeza a la altura de los hoteles finos de ciudad. Cazarlas exigía valor y destreza, porque esos animales prehistóricos podían arrancarte un dedo. Una vez capturada, se limpiaba y se sacaba la carne del caparazón, sorprendentemente tierna, con un sabor entre pollo y pescado. La preparación era laboriosa, acorde a su estatus especial. La carne se cortaba en trozos y se cocía lentamente con cebolletas silvestres, hierbas y raíces hasta deshacerse. Algunas cocineras añadían huevos duros y un chorrito de vinagre para dar brillo. La sopa final era densa, rica y muy sabrosa, y se servía junto a pan de maíz recién hecho para apurar cada gota. Se reservaba para ocasiones señaladas y huéspedes de honor, demostrando que la cocina de montaña podía codearse con cualquier restaurante cuando se unían ingredientes y maña. Bagre frito con hush puppies. Los ríos de montaña daban algo más que agua fresca. Eran hogar de bagres bigotudos que protagonizaban legendarias fritangas que reunían a comunidades enteras. No eran jornadas delicadas de trucha. Pescar bagres requería paciencia, manos fuertes y, a veces, el valor de meter el brazo en agujeros oscuros donde se escondían los grandes. Recién pescados, se limpiaban y despellejaban, revelando una carne blanca, firme, sorprendentemente dulce y suave, pese a la fama terrosa del pez. Se remojaban los filetes en suero para eliminar cualquier gusto a tierra, se rebozaban en harina de maíz sazonada y se freían en manteca bien caliente hasta formar una cobertura dorada y crujiente. Al lado, hush puppies, buñuelos de harina de maíz con cebolla picada, soltados a cucharadas en la misma grasa. La leyenda dice que se les dio el nombre porque los cocineros se los tiraban a los perros ladradores con un hush puppies. La combinación del bagre crujiente por fuera y jugoso por dentro con esos bocados calientes y dulces demostraba que la cocina de montaña podía competir con cualquier marisquería. Leather breeches, que el nombre no confunda. No eran pantalones, sino judías verdes convertidas en tiras correosas que colgaban de las vigas durante todo el invierno. Este método de conservación transformaba la abundancia veraniega en sustento invernal, sin necesidad de costosos equipos de enlatado ni sal preciosa. El proceso arrancaba en plena temporada, cuando los huertos producían más de lo que se podía comer. Las judías tiernas se ensartaban en hilo grueso con una aguja grande, formando guirnaldas que parecían collares verdes. Se colgaban de vigas de cocina, techos de porche o vigas del ático, donde el aire circulaba bien. En pocas semanas se secaban hasta quedar tiras marrones y arrugadas que sonaban a cuero al tocarlas.
Llegado el invierno, se ponían a remojo durante la noche para rehidratarlas y se cocinaban lentamente con tocino salado o panceta hasta que quedaban tiernas. El sabor final era concentrado, con un leve ahumado que las judías frescas no tienen. Esta técnica ancestral mantenía a las familias con verduras mucho después de que el huerto quedara bajo la nieve. Alubias sureñas con pan de maíz. No era solo un plato. Era el cimiento de la supervivencia en la montaña. Una combinación proteica perfecta que podía sostener a las familias en los tiempos más duros. La magia ocurría cuando las alubias secas y la harina de maíz unían fuerzas, creando una proteína completa que rivalizaba en valor nutricional con la carne cara. Las familias cultivaban sus propias alubias, generalmente variedades duras como pintas o blancas, resistentes al clima áspero y al suelo pobre. Estas alubias se dejaban en remojo toda la noche y se cocinaban a fuego lento durante horas con un trozo de tocino o un hueso de jamón, hasta quedar cremosas y ricas. Cada uno de estos desayunos cuenta más que una receta. Habla de ingenio, de vida dura y de la sabiduría de quienes supieron transformar la sencillez en herencia. Si te ha gustado este viaje por las cocinas de los Apalaches, dale like al vídeo, suscríbete y comparte para que más gente descubra estas historias que el tiempo casi olvida. Cuéntame en los comentarios cuál de estos desayunos te sorprendió más o si en tu familia se conserva alguno parecido. Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado.